Sonríanos, Padre, sonría, que nuestro Señor no ha prohibido la alegría. Sonríanos, Padre, sonría, que si está feliz saldrá mejor sus homilías. Sonríanos, Padre, sonría, que el amor de Muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos esta noche en su programa Orando por los Sacerdotes. Esta noche de miércoles 5 de agosto, ya en punto de las 10 de la noche damos inicio a nuestro programa, este hermoso programa en donde compartimos oraciones, temas diferentes referentes al sacerdocio, a la iglesia y a todo lo que nos concierne, a todo lo que nos ayuda a seguir evangelizando. Aquí juntos en Koinonia Radio, recuerda que queremos nosotros levantar la voz para evangelizar. 608-3652 el teléfono ahí en cabina y por supuesto apoyándonos como siempre nuestro amigo Adolfo y nuestro amigo Daniel. Gracias por escucharnos en el 800 AM o en www.tjcatólico.com. Y así doy la bienvenida a mis compañeros esta noche. Así es, muy buenas noches. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde la parroquia de la Encarnación. Este es tu programa Orando por los Sacerdotes y aquí está con nosotros también nuestras amigas Bertita y Martita. Buenas noches. Buenas noches. Y así, antes de dar inicio con todo nuestro programa, como es debido, con nuestra oración, y ver qué sacerdotes estarán de cumpleaños y aniversario sacerdotal, quiero recordarte que ya está a la venta nuestra revista Gentes, nuestra revista mensual que en este mes trae en portada al Papa Francisco. Recuerda que aquí te compartimos diferentes temas de reflexión, información y formación católica. Es otro medio para seguir evangelizando. Solo una cooperación de 10 pesitos por ahí, que son 10 pesos para una revista que hacemos nosotros con mucho amor, en donde te compartimos algunos temas que nos dejan pensando, otros que nos ayudan a evangelizarnos, para no quedarnos callados, ¿verdad? Como viene un tema muy interesante, ¿dónde está la voluntad de Dios? Si tú quieres saber dónde está esa voluntad, confiar exige la actitud de dejar que Dios reme por nosotros. Pues viene nuestra revista Gentes de este mes de agosto. Y a ver, José, ¿qué sacerdotes estarán de cumpleaños y aniversario sacerdotal esta semana? Así es, pues el día de hoy es el cumpleaños de nuestro párroco, del padre Jorge Echegoyen Flores. Muchas felicitaciones a nuestro párroco, porque nosotros pertenecemos a Guadalupe del Río y él es el párroco de ahí, de la futura catedral. El padre Jorge Echegoyen Flores, hoy es su cumpleaños, muchas felicidades. Y también el próximo viernes 7 de agosto es el aniversario sacerdotal del padre Enrique Bedoya Garibaldi. Y ese mismo viernes 7 de agosto es el cumpleaños del padre David Luis Ungerleider Kepler. Y el próximo lunes 10 de agosto es el cumpleaños del padre Rafael Garces Solís. Y el próximo martes 11 de agosto es el cumpleaños del padre Carlos Octavio Torres Romero. Y este programa lo vamos a dedicar a ellos, a los cumpleañeros de esta semana y los que cumplen su aniversario sacerdotal, especialmente a ellos, aunque es para todos los sacerdotes, especialmente los de Tijuana, porque Tijuana reza por sus sacerdotes. Así es, qué bonito, ¿verdad? Nosotros aquí estamos consagrados, los 4 estamos consagrados a orar por los sacerdotes y tenemos un gran compromiso, así como algunos lo tienen de palabra, nosotros hicimos este compromiso a estar orando por ellos, a ofrecer nuestro día de trabajo, nuestro día en casa, nuestro programa, este momento también, ese momento de preparación y que nosotros compartimos con ustedes esta noche, también lo podemos nosotros pues ofrecer por ellos, ¿verdad? Para que ellos sigan firmes en su fe, se fortalezcan, estén siempre al mando de donde deben de estar, que estén bien de salud, espiritualmente,
ahora sí que en todos los aspectos, sí, ¿verdad? Sí. En todos los aspectos es un compromiso que nosotros tenemos, y de este manual de oraciones por los sacerdotes es de donde nosotros les compartimos cada miércoles alguna oración para orar por ellos. Algunas están en internet, otras fueron hechas por algunas personas que nos han ayudado en todo este movimiento que tenemos a nivel arquidiócesis, y que es un sueño que se vaya a nivel nacional y a nivel mundial, todo así como laicos consagrados a orar por los sacerdotes. Y si tú estás interesado, tú sigue nuestras transmisiones cada miércoles, y nosotros ahí con el paso del tiempo te vamos a ir avisando con tiempo para que te vayas preparando y también te consagres a orar por ellos, a tener ese compromiso contigo mismo, con Dios, con tu sacerdote amigo, con el que te dio la comunión, que te ofreció el bautismo, es el que fue el encargado de tu confirmación, de todos ellos. Nosotros oramos por ellos, ¿verdad? Y aquí recuerda que Koinonia Radio también necesita de ti, seguimos necesitando de ti, para seguir manteniendo nuestra radio es necesario la aportación de cada uno. Recuerda que hay una campaña por ahí de alcancías, en donde tú puedes pasar por una alcancía aquí. Si hablas al 608-3652, pasas por una alcancía, te comprometes tú a llenarla, y te la llevas a tu casa, tú ahí la pones, le vas echando diario, vas con los vecinos, así apoyas y la puedes traer. Si llena. No puede venir, se la llevan a su casa a la casa. Mira, perfecto. Si no pueden venir, se la llevan directo a su casa. Y otra forma de ayudar, pues es por ahí en Oxxo Banamex, que es mucho más fácil. Ahí ya ahorita que va a ser quincena, pues ahí aprovecha y pasas y pasas por la leche, y luego pasas y depositas también 50 pesitos nada más. 50 pesos que tú pongas, que yo ponga, que José ponga, que Berta ponga, que Marta ponga. No, hombre, pues así no vamos a estar sufriendo nunca por eso, ¿verdad? Oxxo Banamex 4766-8402-2088-121. Y si no alcanzaste a tomar nota, no te preocupes, porque en cada segmento nosotros vamos, hay un anuncio en donde te dicen en donde tú puedes depositar. Y así, ya sin más ni más, vamos a ir a nuestra oración inicial, a nuestra oración para consagrarnos esta noche, orar, dar gracias por lo que vivimos, y también para pedir por nuestros sacerdotes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesucristo, te doy gracias por todos los beneficios que has dispensado en este día. Te ofrezco mi sueño y todos mis momentos de esta noche, y te pido me conserves en ella sin pecado. Por esto me pongo dentro de tu santísimo costado y bajo el manto de mi Madre, la Virgen María. Asístanme y guárdenme en paz los santos ángeles, y vengan sobre mí tu bendición. Ven, oh Espíritu Santo, y da a los sacerdotes, dispensadores de los misterios de Dios, un corazón nuevo que actualice toda su educación y toda su preparación, que les haga conscientes cuál sorprendente revelación del sacramento recibido, y que responda siempre con nueva ilusión a los incesantes deberes de su misterio, en orden a tu cuerpo eucarístico y a tu cuerpo místico. Dales un corazón nuevo, siempre joven y alegre. Ven, oh Espíritu Santo, y da a nuestros sacerdotes, discípulos y apóstoles de Cristo Señor un corazón puro, capaz de amarle solamente a Él, con la plenitud, el gozo
y la profundidad que solo Él sabe dar, cuando constituye el exclusivo y total objeto del amor de un hombre que vive de tu gracia. Dales un corazón puro que solo conozca el mal para denunciarlo, combatirlo y huir de él. Un corazón puro, como el de un niño, pronto al entusiasmo y a la emoción. Ven, oh Espíritu Santo, y da a los ministros del pueblo de Dios un corazón grande, abierto a tu silenciosa y potente palabra inspiradora, cerrado a toda ambición mezquina, a toda miserable apetencia humana, impregnado totalmente del sentido de la Santa Iglesia. Un corazón grande, deseoso únicamente de igualarse al del Señor Jesús, y capaz de contener dentro de sí las proporciones de la Iglesia, las dimensiones del mundo, grande y fuerte para amar a todos, para servir a todos, para sufrir por todos, grande y fuerte para superar cualquier tentación, dificultad, hastío, cansancio, desilusión, ofensa. Un corazón grande, fuerte, constante, si es necesario, hasta el sacrificio. Feliz solamente de palpitar con el corazón de Cristo y de cumplir con humildad, fidelidad y valentía la voluntad divina. Amén. Amén. Sonríanos, Padre, sonría, que nuestro Señor no ha prohibido la alegría. Sonríanos, Padre, sonría, que si está feliz saldrá mejor sus homilías. Ya de regreso, mis amigos, en este su programa Orando por los Sacerdotes. Gracias por seguir con nosotros. 608-3652 el teléfono en cabina, por ahí recibiendo sus mensajes, opiniones y sugerencias, por supuesto. Esta noche, como siempre, tenemos un tema con el que nos vamos a deleitar y les queremos compartir. ¿Por qué deleitar? Pues porque vamos evangelizándonos nosotros primero, porque lo leemos y lo estudiamos, y después con ese amor y cariño se los compartimos a ustedes para que también aprendan junto con nosotros. Y esta noche hablaremos de los primeros pasos y dificultades de la Iglesia. Pues sí, tenemos dificultades actualmente, pero al inicio, no solo por ese gran amor que había entre esa primera comunidad, no por eso no había dificultades, no por eso no había por ahí roces, ¿verdad? Fueron difíciles, muy difíciles esos primeros tiempos. La Iglesia, recordemos, no es una obra humana, la fundó Cristo cuando fue escogiendo a sus apóstoles, pero fue en Pentecostés donde Dios, Espíritu Santo, lanzó a la Iglesia hasta los confines de la tierra. Ya Jesús había ascendido al cielo. El mensaje de los apóstoles no era otro que el que les dejó Jesucristo, pues ellos fueron testigos privilegiados en cuanto hizo y dijo el Hijo de Dios. Y todo eso, si recuerdan, lo vemos en Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento. Ahí es como vimos, ¿se acuerdan? Después de Pentecostés, como vimos nosotros, después de Pascua, como vimos toda esta parte durante el tiempo litúrgico, hasta Pentecostés, que fue que estuvimos viendo todos los hechos de los apóstoles. Así es. Ese día de Pentecostés en Jerusalén, ante los peregrinos judíos reunidos con ocasión de la fiesta, Pedro proclamó la buena nueva y se hicieron bautizar 3,000 personas. Había nacido
la iglesia misionera. Poco tiempo después, la comunidad de Jerusalén contaba con unas 15,000 personas, hecho de suyo exorbitante, pues Jerusalén no contaría con más de 50,000 almas. Nótese que fue esto un hecho casi único, regalo del Espíritu Santo, pues de ahí en adelante ni paganos ni judíos se convirtieron masivamente como entonces. La evangelización también para los apóstoles fue un trabajo lento, palmo a palmo, de hombre a hombre. Qué interesante, ¿verdad? Lo mismo que Jesús, esos primeros miembros de la iglesia, pues son judíos, hablaban el arameo, la lengua semítica más extendida por el Próximo Oriente. Siguen llevando una vida de judíos piadosos, esto es que rezaban en el templo, respetaban las normas alimenticias y también practicaban la circuncisión. Así es, los primeros judíos convertidos al cristianismo aparecen como grupo dentro del judaísmo, en el cual hay fariseos, saduceos, celotes. Ellos son los nazarenos, por seguir a Jesús de Nazaret. Y lo que los caracteriza es el bautismo en el nombre de Jesús, la asiduidad a la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan, es decir, la Eucaristía, y la constitución de comunidades fraternas llenas de caridad. Pero eran hombres de la tierra, con virtudes y con vicios, como todos. A estos cristianos de cultura judía se añaden pronto otros judíos y paganos de cultura griega, que son llamados helenistas. Los primeros pasos de la iglesia se encuentran narrados en el libro de la Sagrada Escritura llamado Hechos de los Apóstoles, como se mencionó antes. Esa es la primera historia de la iglesia. Así es, pero miren, ahorita vemos nosotros cómo está nuestra sociedad, nuestro mundo, pues políticamente, en este ambiente, vaya, político-social, ¿no? Y nosotros decimos, no hombre, qué difícil, ¿no? Y por eso debemos de estar mucho más unidos a nuestra iglesia, para seguir nosotros. Ahorita la iglesia somos nosotros, definitivamente su fundador es Cristo, como ya lo dijimos, pero nosotros somos la iglesia. En un inicio tropieza en un ambiente, como les decía, también religioso, político y social, es desde el inicio esto. Ahí pues recordemos nosotros que abundaba la injusticia y la corrupción. La corrupción comenzaba en los gobernadores y jefes religiosos y también se extendía a todos los estratos de la sociedad. En ese ambiente los cristianos fueron creciendo y resolviendo las dificultades que ahí mismo surgían. Así es. ¿Y qué obstáculos y dificultades enfrentó la iglesia primitiva? El primer escollo que debió superar la iglesia primitiva fue este. ¿Sería la iglesia una rama más de la religión judaica? ¿O se trataba de algo nuevo? ¿Cómo llegó el cristianismo a independizarse de sus raíces judías y convertirse en una religión universal? Nuestra religión se llama católica, es decir, universal. Cristo envió a los suyos a todas las naciones, diciéndoles: seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el extremo de la tierra. Esto lo podemos ver en Mateo 28 y en Hechos 1:8. Sin embargo, dicho universalismo no fue entendido desde el inicio por todos. Tal desinteligencia constituyó el primer gran escollo con que topó la iglesia en los albores de su existencia, pues no fue entendido del todo este concepto de universalidad. ¿Cuál era la actitud que se debía tomar frente a la ley antigua, frente a Israel? No olvidemos que los cristianos estaban convencidos de que Israel era el pueblo de Dios.
Gran parte de los primeros cristianos eran judíos de nacimiento, como los 12 apóstoles y los 72 discípulos fieles a la ley de Moisés. Y solo podían entender el cristianismo como un complemento del judaísmo. La iglesia no era sino la flor que coronaba el viejo tronco de Jesé. Así es, y resultaba lógico que así pensaran. Parecía pues obvio que en el pensamiento de muchos de esos primeros cristianos, la iglesia no fuera sino una prolongación de Israel, una nueva rama brotada del pueblo elegido. Para muchos de ellos la iglesia era judía, judío su divino fundador, judía su madre, judíos los apóstoles, judíos sus primeros miembros. Como se ve, la iglesia hundía sus raíces en el antiguo Israel. Así es. Esta perplejidad se manifestaba asimismo en la liturgia de los primeros cristianos. Tenían un culto propio que realizaban en las casas particulares y consistía en escuchar la predicación de los apóstoles y celebrar la fracción del pan, o sea, la Eucaristía. Pero también asistían al culto público que se celebraba en el templo junto con los demás judíos. Y esto lo vemos en Hechos 2:42. Pero también, igual que había hecho Jesús, ellos acudían a las sinagogas, donde les era posible hacer oír la buena nueva al interpretar la ley y los profetas. Lo único que los distinguía de los ahí presentes era la fe en Cristo, muerto y resucitado. Era el Mesías anunciado por los profetas. El vínculo entre la iglesia y el pueblo judío solo se rompería por una señal del cielo y en razón de una imposibilidad absoluta, cuando la autoridad judía, hasta entonces respetada, rechazase de manera violenta la nueva comunidad. Y así es, y así llegó lo que tenía que llegar, pues al predicar los apóstoles y los primeros cristianos que Jesús era el Mesías, el Sanedrín se inquietó y comenzó esa persecución. Los jefes del pueblo judío quisieron acabar con esa nueva secta y el nuevo estilo de vida, porque los apóstoles y seguidores ya no seguían la ley de Moisés en todo, sino la nueva ley dada por Jesús, el Hijo de Dios, con quien habían vivido. Querían acabar con ellos porque practicaban nuevos ritos, o sea, el bautismo, la Eucaristía, y también porque obedecían a la autoridad de Pedro y de los demás apóstoles. Así es, así es. La persecución abierta comenzó un día en que Pedro y Juan subieron al templo a orar. A la entrada yacía un tullido de nacimiento que les pidió limosna. Pedro le dijo que no tenía dinero, pero que le daba lo que estaba a su alcance, la curación en nombre de Jesús, y así fue. Y bueno, pues todos los presentes quedaron estupefactos y se arremolinaron en torno a los dos apóstoles. Entonces Pedro habló al pueblo y echándoles en cara, ¿verdad? Diciéndoles en su propia cara, pues, que no eran ellos los que habían dicho crucifíquenlo, ¿verdad? Habían gritado crucifíquenlo, se lo habían entregado, cuando Pilatos deseaba dejarlo libre, ellos dijeron no, pues, ¿verdad? Que lo crucifiquen. Así entonces, pues prosiguió diciéndoles Pedro, ¿verdad? Que Dios había pronunciado estas cosas. Así es, regresando después de una pausa, volvemos con esta parte. Se me olvida voltear. Preanunciado. Sonríanos, Padre, sonría, que nuestro Señor no ha prohibido la alegría. Sonríanos, Padre, sonría.
Y ya de regreso a nuestro tercer segmento, qué rápido se nos va, ¿verdad? Y más con este tema tan importante, tan interesante para nosotros, para nuestra formación evangélica, ¿verdad? Agradecemos mucho que se haya comunicado por ahí vía WhatsApp a Raquel Galicia y Tomás de allá de Sammy's Bakery. Muchas gracias por estar escuchándonos. Por ahí también saludos a Yadira, que muy seguramente nos está escuchando antes de dormir. Gracias por estar con nosotros. Y también tenemos otros saluditos por ahí. Sí, nos habla el señor Enrique Rubalcaba. Le mandamos saludos a él y a su esposa, a la señora Nicolasa Mejía. El señor Enrique Rubalcaba dice que está en oración por los sacerdotes y que nos felicita a todos aquí en cabina por el programa y nos pide oración por una personita difunta, por el señor Antonio Lizárraga, que en paz descanse. Y también nos habló, nos manda saludos Rosa Elena Carrete. ¿Es familiar de ustedes, Bertita? Sí, nuestra hermana. Ah, ok, sí. Gracias, bueno, Rosita. Damos un saludo. Un saludo para ella, ¿verdad? Sí, también un saludo a mi esposo que nos está escuchando esta noche. Qué bueno, muy bien. Muy bien. Y así continuamos con nuestro programa, que antes de irnos al corte estábamos viendo este milagro que hizo Pedro. Así es, Pedro hizo ese milagro con el tullido y decíamos que pues todas las personas quedaron estupefactas, ¿verdad? Todas se arremolinaron en torno a los dos apóstoles, pero Pedro pues les dice, bueno, pues que no eran ustedes los que entregaron a Jesús, ¿verdad? Para que fuera crucificado, ¿verdad? Pilato deseaba liberarlo, pero ustedes dijeron que liberen al malhechor. Y también prosiguió diciéndoles que Dios había preanunciado, ¿verdad?, estas cosas por los profetas, así como por Moisés. Resucitando Dios a su Hijo, os lo envió a vosotros, primero para que os bendijese, al convertirse cada uno de sus maldades. En Hechos 3, 14, 26 podemos ver esto. Era demasiado para los jefes judíos. Mientras Pedro hablaba, las autoridades lo mandaron prender juntamente con Juan, ordenando que fuesen conducidos al día siguiente a la presencia del consejo. Así se hizo, pero al comparecer ante el tribunal, Pedro no se amilanó, confesando tajantemente que no había salvación sino en Jesucristo, piedra angular rechazada por la sinagoga. Y así fue pues como comenzó entonces a desencadenarse toda la persecución. Recordemos también por ahí que Esteban fue el primer mártir discípulo de Cristo que murió por su fidelidad, por la fidelidad a él, a Jesús, en el año 36. Entre estos fariseos convencidos estaba también Saulo de Tarso, ¿lo recuerdan? A quien posteriormente Jesús camino a Damasco, se le apareció y le mostró el nuevo camino a seguir. Y a raíz de ese encuentro fue que Saulo se convirtió, se hizo bautizar y por gracia de Dios llegó a ser apóstol de los gentiles o los paganos. Así es, o sea que Saulo de Tarso viene siendo Pablo, pero antes de su conversión, antes de que Dios lo tumbara del caballo, porque se supone que iba camino a Damasco en un caballo, y antes de su conversión pues se llamaba Saulo, y ya después de su conversión pues su nombre fue Pablo, ¿verdad? A mi hijo Enrique, más pequeño de mis 3 hijos, él está muy fascinado con Pablo, Con la historia porque de Pablo. sí, le gusta mucho, inclusive vio la película y quedó encantado con la película. Dice, bueno, antes se llamaba Saulo, dice, pero él hacía las cosas pensando que estaba haciendo bien, dice, porque así era su carácter, su temperamento. Yo creo por eso muy celoso, por eso Jesús de su ley lo llamó, ¿verdad? Así es. ¿Y qué otras dificultades tuvo que afrontar la primitiva iglesia de Cristo? Se suscitó una discusión entre los primeros cristianos. Los de origen judío pensaban que debían exigir a quienes creían en Cristo y pedían el bautismo la práctica de algunas costumbres judías, como la circuncisión y el no comer carne de cerdo ni sangre. Pero Pablo y Bernabé
se opusieron diciendo que bastaban la fe y el bautismo. Tal fue la disputa que los apóstoles tuvieron que reunirse en Jerusalén y allí, inspirados por el Espíritu Santo, dieron la razón a Pablo. Sí, también surgió tristeza entre los cristianos judíos y los helenistas convertidos. Los helenistas se quejaron de que sus vidas necesitadas eran mal atendidas en las distribuciones cotidianas de alimentos. Los apóstoles entonces pues eligieron a 7 hombres de buena fama y llenos del Espíritu para imponerles las manos y dedicarlos pues a ese servicio de atender a la comunidad. Sí. Esto se me hace que fueron los primeros diáconos de la iglesia. Sí, estos ¿verdad? 7. Sí. Estos 7, Sí. sí. Oh, Muy está bien. cierto. Fueron los primeros Sí, diáconos. los primeros diáconos. Sí. Otra dificultad que encontraron los primeros cristianos fue la inserción de la fe cristiana en el mundo greco-romano, en que había tantas religiones politeístas, se daba culto de adoración al emperador, estaban los vicios y las ideas filosóficas no siempre concordaban con el evangelio. Y ahí se preguntaban, ¿qué hacer? Pues podemos imaginarnos nosotros ahí este caos, ¿no? Así es. Todo lo que había, como ahora sí que pobre Jerusalén, ¿verdad? La catástrofe que marcó dramáticamente la historia de Israel fue la destrucción de Jerusalén, llevada a cabo por Tito por allá en el año 70. Quedaron arrasados la ciudad y el templo, centros neurálgicos del pueblo de Israel. A pesar de todo ahí, los judíos lograron reorganizarse, pero años después el emperador romano envió al general Julio Severo, que aniquiló toda resistencia judía y fundó una colonia romana, donde los judíos no podían poner el pie. Eso definitivamente debió haber sido muy duro, ¿no? Fue un golpe mortal para ellos. Destruido Jerusalén y el templo, se desmoronó la moral del pueblo judío. Los símbolos visibles de la antigua alianza habían ya desaparecido. Híjole, qué duro y qué triste, ¿verdad? Pero Dios hizo surgir un huracán llamado Saulo de Tarso. Aquí está otra vez Pablo. La iglesia despliega velas con Pablo de Tarso, que viaja por Asia, Grecia, Roma y otros sitios. Funda numerosas comunidades eclesiales, sufre hambre, cárcel, torturas, naufragios, peligros sin fin. Una obsesión tiene: predicar a Cristo. Toda su labor evangelizadora quedó plasmada en sus cartas, que encontramos en el Nuevo Testamento. Así es, y en estas cartas profundizó el tema de la redención con que el Señor Jesús nos liberó del pecado y desarrolló las exigencias de la vida cristiana. Pensamiento clave en Pablo es Cristo. Cristo, misterio de Dios. El Cristo de Pablo es vivo y arrebatador. Lo describe con caracteres de fuego. El mismo Pablo lleva en su cuerpo las señales de Cristo y lo vemos en Gálatas 6:7 y se siente impulsado a predicar el evangelio y lo vemos ahí en 1 de Corintios 1:17. Por el evangelio se hace todo para todos. Lo vemos en Corintios 9 del 20 al 23. Y dice Pablo, soporta todo por dar a conocer a Cristo en Filipenses 1:18. También nos dice, todo lo puede en Cristo, Filipenses 4:13. Le impulsa el amor de Cristo, 2 de Corintios 5:14. Y nadie en el mundo lo puede separar de él. Esto lo vemos en Romanos 8, del 35 al 39. Qué hermoso, ¿verdad? Definitivamente para Pablo su vida es Cristo y morir es una ganancia para irse con Él.
qué bendecido fue. Voy a hablar en primera persona, definitivamente, no se puede en otra forma. Qué bendecida fuera yo si tuviera un pelo así en señal a parecerme a Pablo. Que cuánto amor se refleja, y definitivamente estas señales, ¿no? Como lo vemos en Gálatas, en Corintios, en Filipenses, en todas partes, en Romano, en sus cartas, en lo que nos deja. Para él, lo que no es Cristo, para él era basura, era nada. Cristo es misterio oculto desde los siglos en Dios. En la persecución de Nerón, por allá también en el año 67, y Pablo fue decapitado. Fue el único modo de hacerlo callar. Híjole, qué fuerte, qué bonito saberlo, porque algunas veces lo hemos escuchado, lo escuchamos en alguna homilía o alguien nos lo comentó o vimos la película, pero otras veces cuando ya lo escuchamos aquí todo junto, cómo fue, cómo él fue nada más por sueño, o sea, su fe era, su amor era ciego y era todo en Cristo. Es así como nosotros podemos tener una cosa minúscula. Imagínense, todos tenemos una cosa minúscula, hacemos maravillas para llegar a Dios nuestro Señor. Regresamos después de un corte, no se vayan. Padre, sonría, que nuestro Señor no ha prohibido la alegría. Sonríanos, Padre, sonría, que si está feliz saldrá mejor sus homilías. Y ya de regreso en nuestro último segmento, en nuestro programa Orando por los Sacerdotes. Gracias por estar con nosotros, y sin más preámbulos, sigamos con nuestro tema porque está bastante interesante. Así es. Y el Imperio Romano tuvo miedo, por tanto, decía el Imperio Romano, cristianos a las fieras. Ante la expansión del cristianismo, el Imperio Romano tuvo miedo, pues no quería que nadie le hiciera sombra. Varios emperadores se sirvieron de cualquier catástrofe para echar la culpa a los cristianos, pues causas justas para perseguirlos no había. Resulta también una ironía de la historia constatar quien cometió tan grande injusticia contra los cristianos fue el Imperio Romano, el inventor del derecho. Pues qué ironía. Así comenzaron las persecuciones de los emperadores romanos. La primera de todas, la de Nerón, en el año 54-68, que incendió Roma, expuso a los cristianos a los mordiscos de las fieras, crucificó a muchos de ellos y los cubrió de resina y brea para que sirvieran de antorcha y que iluminaran el circo de Nerón, hoy la Plaza de San Pedro. Esto fue terrible, era desgarrador ver todo ese circo romano. En esta persecución de Nerón murió crucificado Pedro, el primer papa, en el año 64, y en el año 67 Pablo por decapitación. Ambos, Pedro y Pablo, fueron primeramente encerrados en la cárcel mamertina. Qué cosa, ¿verdad? Qué fuerte todo. Les digo que lo hemos escuchado en diferentes partes, pero ahorita escucharlo todo junto, pues es impactante, ¿verdad? En esta persecución, que nos dice pues que murió crucificado Pedro y también Pablo. Más tarde fueron muriendo también los demás apóstoles, algunos de ellos martirizados, según nos han contado, ¿verdad? Según está todo escrito. Otra de las persecuciones del primer siglo contra los cristianos fue la del emperador Domiciano, en la que murieron muchos y otros más fueron torturados. Así es. Por ejemplo, San Juan Evangelista fue metido en una caldera de aceite hirviendo
pero salió ileso y milagrosamente rejuvenecido. Desterrado a la isla de Patmos, escribió el Apocalipsis y, según la tradición, escribió en Éfeso su Evangelio y las 3 epístolas. Se dice que murió en dicha ciudad alrededor del año 101. Algunos convertidos al cristianismo flaqueaban también. Y ya desde este siglo se dieron las primeras herejías. La herejía ha sido una ola interna que siempre ha amenazado la nave de la iglesia. Estos herejes, dice San Juan, de nosotros han salido, pero no eran de nosotros. Lo que quiere decir, pues, que eran cristianos, pero nada más de nombre, pero no cristianos verdaderos. Y eso como que todavía se sigue dando, ¿verdad? Muchos se separan de la iglesia y forman su propia iglesia y dicen que son cristianos. Y aquí nos dice, pues no eran cristianos, ¿verdad? Decían que eran, pero su fidelidad, ¿en dónde quedó? Así es, tan antiguo como actual nuestro tema, ¿verdad? Qué cosa, ahorita recordemos cómo están por allá en Siria, cómo se tienen que ocultar para tener la Santa Misa, cómo no pueden andar libremente por ahí, cómo no pueden casarse, cómo no pueden ir a la escuela, ordenarse sacerdotes, cómo es tratada la mujer. Todo esto es tan actual como tan antiguo, ¿no? Pues ahí ahorita veíamos, ¿no? Cómo este circo romano, pues no estamos lejos de lo que estamos viviendo. Por eso es importante que nosotros sigamos, nos mantengamos en oración, nos comprometamos a orar, no solo por nuestro mundo, sino también pues por nuestros sacerdotes, ¿verdad? Nuestros apóstoles, estos discípulos de Jesús actuales que nos están llevando a la casa del Padre. Recordemos nosotros que el camino es uno nada más y la puerta es una. Y nosotros tenemos todas las herramientas por medio de ellos para llegar a Dios nuestro Señor cuando ahora sí que cuando nos toque, ¿verdad? Cuando seamos llamados por ahí a entregar cuentas. Y así nosotros yo quiero ahorita compartirles una oración más. Es un pensamiento, es algo pequeño, pero es para pedir por nuestros sacerdotes, para pedir a Dios que los cuide, que esté con ellos en cada momento. Y al final de nuestro programa vamos a tener nuestra oración por los 50 años de ordenado sacerdote de nuestro señor arzobispo, don Rafael, que por ahí estamos nosotros repartiendo estas oraciones por toda la arquidiócesis. Estamos tratando de enviarlas a todos lados. Si en tu comunidad no ha llegado, por favor, si te puedes comunicar aquí con nosotros, 608-3652, les dejas el mensaje ahí a Adolfo o a Daniel, ellos nos ayudan, nos dan tu mensaje y por supuesto que nosotros te la hacemos llegar. Queremos que esa oración esté siendo, orada por todos nosotros, para que esté fortalecido nuestro señor arzobispo, nuestra diócesis en estos 50 años de ordenación sacerdotal. También tengo yo un especial saludo para el padre Tomás Álvarez, que el día viernes cumple 60 años de ordenado sacerdote. Él está en la arquidiócesis de Ensenada y él estaba como párroco en la iglesia Santa María Reina de la Paz hace algunos ayeres, cuando yo pertenecía al grupo de jóvenes, o sea, no hace tanto tiempo. Y él nos guiaba espiritualmente. Le tengo un gran cariño. Muchas felicidades, padre Tomás, que Dios lo siga bendiciendo con salud y pues siempre está en mis oraciones. Y vamos a terminar con nuestra oración ya del arzobispo. Agradecemos nosotros que hayan estado con nosotros esta semana. Nos vemos el próximo miércoles. Nuestra oración que nos quiere compartir, por favor, José. Así es. Dice así: cuida, Señor, a los sacerdotes, cuyas vidas se consumen ante tu altar, ya que son tuyos. Protégelos, porque están en el mundo, aunque no pertenecen al mundo.
Virgen Inmaculada, Reina y Madre de los sacerdotes, acógelos en tu corazón. Amén. 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 Qué bonito, ¿verdad? Es cortito, pero engloba todo lo que nosotros queremos siempre pedir por ellos. Agradecemos, ahora sí, ya, ahí me andaba adelantando un poquito hace un minutito, ¿verdad? Agradecemos que hayan estado con nosotros esta noche de miércoles. Gracias por estar con nosotros, gracias por sus llamadas, gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche aquí en Koinonia Radio. Recuerda que nosotros aquí estamos levantando la voz para evangelizar en el www.tjcatólico.com y en el 800 de tu radio. 608-3652 el teléfono en cabina. Recuerda que tenemos programación toda la noche y tú puedes acompañar a Daniel y a Adolfo para que ahí estemos nosotros escuchando el Santo Rosario en un ratito más. Gracias, nos vemos la próxima semana, los dejamos con nuestra oración. Hasta pronto. Oración por los 50 años de vida sacerdotal de Monseñor Rafael Romo Muñoz, arzobispo de Tijuana. Padre lleno de amor, te damos gracias por la vida y ministerio de Monseñor Rafael Romo Muñoz, a quien has puesto como nuestro pastor y guía en esta iglesia particular de Tijuana. Gracias, Padre, porque a través de él multiplicas tus sacerdotes, nos alimentas con la palabra, el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, nos muestras el camino que hemos de seguir y tienes por nosotros un especial cuidado. Te pedimos que este tiempo de gracia en sus 50 años de vida sacerdotal, siguiendo a tu Hijo como camino, verdad y vida, sea para él tiempo de abundantes frutos en la mies que le has encomendado. Bendice a esta arquidiócesis con abundantes vocaciones sacerdotales que él continuamente te pide. Ayúdalo y sosténlo en su caminar y haz muy fecundo su apostolado. Te lo pedimos por intercesión de la Virgen de Loreto, patrona de Baja California. Amén. Sonríanos, Padre, sonría, que nuestro Señor no ha prohibido la alegría. Sonríanos, Padre, sonría, que si está feliz saldrá mejor sus homilías. Sonríanos, Padre, sonría, que el amor de Dios llega mejor con simpatía.